Bueno, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a la casa del Señor. El Señor les bendiga. En los últimos años, yo estaba haciendo memoria hoy día en la mañana, ya cuando le daba los últimos retoques al sermón, y hacía memoria de estos últimos años y de los énfasis que hemos hecho como iglesia. Tenemos una nueva visión, ¿no es cierto? Sobre todo con énfasis en el discipulado, pero también en el compartir el Evangelio de Jesucristo a las personas que lo necesitan, llevarlo afuera, digamos, pero también crecer nosotros. Y los últimos énfasis que hemos hecho desde hace 3 años atrás, recuerden que fue crecer a la estatura de Cristo, también permanecer en Cristo, como la vid, ¿no es cierto?, como el pámpano permanece en la vid. Después hicimos el énfasis el año pasado de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿se acuerdan o no? Y este año estamos diciendo desde Juan 20:21 que así como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío a ustedes. O sea, pusimos el énfasis del ser enviados. Y eso es lo que queremos lograr en este año, y durante los primeros 2 meses del año estuvimos estudiando la primera epístola de Juan, ¿no es cierto? Si se acuerdan, eso fue lo que estuvimos en detalle estudiando y esperamos que haya sido de bendición para todos nosotros. Y ahora, estos 2 meses que vienen, vamos a estar estudiando lo que nosotros conocemos como la doctrina de la palabra de Dios o la Biblia. ¿Y por qué es importante? ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo la podemos estudiar en lo práctico? ¿Y qué sentido hace la Biblia hoy en día también en la sociedad donde vivimos? Una sociedad, decíamos la semana pasada, si se acuerdan, un poco a veces relativista. Por ahí el nombre técnico que le dicen una sociedad posmoderna. No sé si habían escuchado esa palabra. La semana pasada algo dije de eso. Y en ese sentido tenemos que tomar ese sentido del envío. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pero nosotros no vamos por las nuestras. Nosotros no vamos con nuestro propio mensaje, sino que nosotros recibimos un mensaje y después lo comunicamos. Digámoslo así, somos embajadores. Somos como los simplemente que llevan un mensaje. En el Nuevo Testamento se le llamaba apóstolos, los apóstoles. No el apóstol en el sentido de los 12, sino el que lleva un mensaje. También a los que llevaban mensajes desde iglesia a iglesia se le llamaba apóstol. A esas personas también se le llamaba, pero en un sentido más general, no tanto el específico. Y nosotros llevamos un mensaje. Entonces, por eso nosotros queremos retomar la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Y yo les quería preguntar, ¿qué importancia tiene la Biblia en sus vidas? ¿Qué lugar tiene en su corazón? ¿Qué lugar tiene en su agenda la Biblia? ¿Se fijan las preguntas o no? Y vamos a conversar de esto en los próximos 2 meses. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros llevamos un mensaje que no es nuestro, sino que simplemente lo recibimos de Dios. ¿Es una buena pregunta o no? Yo me hacía esa pregunta. ¿Y qué lugar ocupa la Biblia en mi agenda? ¿Ocupa un lugar central? ¿Ocupa un lugar bien periférico, como que la dejo para el último? Si veo mi día, estoy hablando en lo práctico, veo mi día, cómo lo organizo, ¿y qué lugar ocupa la Biblia ahí? ¿La pongo como primero? ¿La pongo como segundo? ¿La pongo como tercero? ¿O simplemente como el arroz graneado nomás que acompaña el plato fuerte? Que puede ser a veces puré, ¿no es cierto? Yo prefiero el arroz para todo esto. No sé por qué se me vino eso. Por si acaso yo prefiero el arroz que la papa. Y fíjense que tenemos que hablar de nuevo de la verdad. Porque para nosotros la Biblia, este libro que quedó para nosotros, es la palabra de Dios. ¿Sí o no?
Y al decir que este libro es la palabra de Dios, lo tomamos con respeto. No es cualquier libro. Uno no lo puede leer como cualquier libro que uno abre en la casa y simplemente lo lee y se acabó, ¿no es cierto? Bueno, a los que nos gusta leer sabemos que a veces a mí me gusta leer filosofía, o me gusta leer literatura, o otro tipo de libro, ensayo. No sé qué libro le gusta leer a usted, pero uno sabe que la Biblia no se lee de la misma manera. Y la pregunta es ¿por qué es tan importante? Entonces, si somos enviados, llevamos un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, no lo que se nos ocurre a nosotros. Y ese mensaje viene dado por un Dios que nos ama, por un Dios que nos ama, un Dios que creó los cielos y la tierra. Nosotros no decimos que esto se creó por azar. Por ejemplo, imagínense la complejidad de la naturaleza y de las leyes. Nosotros decimos no se creó por azar. Hubo alguien que diseñó eso. Para los que saben algo de biología, nosotros decimos que toda la complejidad del sistema nervioso del ser humano y del ADN, ¿no es cierto? El ADN parece que es como una escritura y que tiene un código. Nosotros decimos que eso no pudo haber sido por azar, sino que fue creado por Dios. Y nos creó así, perfectitos como somos, ¿no es cierto? Amén, dicen por ahí. Entonces, ese Dios es el que deja la Biblia para que sea la Biblia un instrumento de administración de su creación, un mensaje para la humanidad. Esa es la Biblia, inspirada por Él. Es un mensaje. Y por eso fíjense que en el texto, si ustedes volvemos a leer el texto que aparece ahí va a ser proyectado en las pantallas, 62:1 dice, por amor a Sión, o sea, dicho de otra forma, aquí está obviamente el profeta hablando en términos metafóricos, porque aquí se está refiriendo al pueblo de Dios. Dice, por amor a Sión, no guardé silencio. Por amor a Sión, no guardé silencio. Por amor a Jerusalén, no desmayaré hasta que su justicia resplandezca como la aurora y como antorcha encendida su salvación. Fíjense que por amor Dios no guardó silencio. Y por amor nos sigue hablando. ¿Amén o no? Por amor a nosotros nos sigue hablando, guiando. Dicho de otra manera, Él es el más interesado en que nosotros conozcamos su voluntad. Él quiere comunicarse. No es que nosotros vayamos a Él y avancemos y crezcamos solos y después como que nos encontramos con Dios, es al revés. Él se quiere comunicar con nosotros y acercar a nosotros. Es difícil, sí, escuchar en ese sentido a Dios. A veces a mí me gustaría tener de esos audífonos con cancelación de ruido. No sé si ustedes saben que existen ahora esos audífonos que uno puede cancelar el ruido externo. Por eso los jóvenes a veces, los papás le hablan, no sé si o los abuelos, le hablan y están como perdidos, están como en 8 y no escuchan, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que hacen? Cancelan todo el ruido externo. ¿Le ha pasado, no? Y a mí me gustaría tener de esos audífonos, pero espirituales, para escuchar solo la voluntad de Dios. Pero todos sabemos que eso en la realidad no pasa. Porque en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la voz de Dios, tenemos la voz de la familia, algunos dirán del esposo, la esposa, tenemos la voz de los hijos, tenemos el ruido de la sociedad, las noticias, tenemos un montón de ruido alrededor, ¿o no? Y a veces en ese sentido es difícil siempre estar conectados con Dios, escuchar solo su voz. Sería rico eso, cancelar todo el ruido externo y escuchar solo a Dios. Pero en la práctica, fíjense que eso pocas veces pasa. Siempre tenemos voces alrededor.
Yo ayer compartía con un grupo y les decía, este aparatito cambió nuestra vida. Hoy en día decimos que leemos la Biblia, pero de repente aparece un mensaje WhatsApp, ¿sí o no? Y tenemos que meternos a responder el mensaje WhatsApp. O una notificación de YouTube, y nos metemos a YouTube. Entonces hay hartas voces y ruido que se está ahí generando. ¿Dónde está? Por ahí apareció el... Ahí está el ejemplo práctico. Gracias por la ilustración que me van a dar. Lo teníamos todo fríamente calculado. En el momento exacto tenía que aparecer. Entonces, tenemos un Dios que se acerca a nosotros. Tenemos un Dios cercano. No un Dios que se mantiene allá en lo lejano, sin importarle nuestra vida. Al contrario, tenemos un Dios cercano que se quiere comunicar con nosotros. Y por eso el nombre del sermón hoy día es Dios nos habla. Y Dios le quiere hablar. Dios les quiere hablar. La pregunta es si nosotros le vamos a escuchar o no. Amén. Entonces, en ese sentido, Jesús viene al mundo. Él es el Logos. Él es la palabra. El griego Logos es palabra, que en algunas traducciones se traduce como verbo. Él es la palabra que viene a hablarnos en este mundo y se acerca a tal punto de encarnarse aquí con nosotros. Y la pregunta es si ustedes quieren recibir a ese Jesús para escuchar su voz, pero también vivir en Él. Entonces Dios nos habla por amor a nosotros. Punto 1, voy a tener 2 puntos que tienen que ver con Dios nos habla por amor, la Biblia, en la palabra de Dios, y finalmente terminar con algunos consejos prácticos. Primero entonces, Dios nos habla por amor, para que conozcamos su voluntad. Ustedes quieren conocer la voluntad de Dios y lo más probable es que me van a decir sí. La pregunta es ¿cómo lo conocemos, la voluntad de Dios? La palabra de Dios no solamente es algo que comunica información, porque cuando Dios habla, cosas se crean. La palabra de Dios es creadora. Nosotros comunicamos, nuestro lenguaje comunicamos información, pero Dios no solamente comunica información, sino que Él nos da transformación. Amén. Él nos transforma a través de su palabra. No información, sino transformación. Por lo tanto, la palabra de Dios cambia realidades cuando está presente. Y esperamos que cambie nuestras vidas, cambie nuestra familia, cambie nuestra iglesia, pero también cambia la sociedad. Y aunque es difícil eso, lo tenemos como sueño. Y como cantábamos delante, Jesús es mi esperanza, o mi esperanza está en Jesús, nosotros seguimos creyendo eso, que puede haber transformación. Puede haber transformación cuando está presente la palabra de Dios. Por lo tanto, porque Dios se quiere comunicar a nosotros, porque la palabra vino viva, encarnada en Jesús, es que Él nos dejó esta palabra inspirada para nosotros. Amén. Por lo tanto, tenemos que ir a ella, tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla, no por pasajitos, sino completa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Cristo quiere para nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo en un momento determinado? Para poder vivir una relación profunda con Dios. Dicho de otra manera, cuando leemos la Biblia, no nos encontramos con un libro o un mensaje de cualquier libro, sino nos encontramos con el Dios viviente. Esa es la diferencia. Cuando nos leemos la Biblia, nos encontramos con el Dios vivo. Nos encontramos con Jesús. Y no solamente con un mensaje de información, sino con algo que está vivo. Y también vamos a hablar de eso, que la palabra es viva y eficaz, como dice Hebreo más adelante. Segundo, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios escrita para nosotros. Pero esta es la palabra escrita
de un Dios que se quiere comunicar. Por lo tanto, la palabra de Dios queda registrada en la Biblia. Algunos hablan de si la palabra de Dios la Biblia es la palabra de Dios, la contiene. Nosotros siempre hemos enseñado aquí en la iglesia que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo que seguimos enseñando desde el punto de vista doctrinal. Entonces es un mensaje para la humanidad, de transformación, de esperanza. Es lo que Él quiere que sepamos. El Señor podría decirnos muchas más cosas, pero esto es lo que Él quiere que sepamos. Y ya está registrado en la Biblia. ¿Es palabra de Dios? Esta es la doctrina. Es palabra de Dios, pero en palabras humanas. Lo voy a repetir de nuevo. Es palabra de Dios, pero en palabras humanas, porque tenemos que entender el mensaje. Eso nos habla un poco del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es así. Dicho de otra manera, Él quiere que le entendamos. ¿Sí o no? Porque es difícil. Claro, alguien puede hablar. Yo que enseñé filosofía por ahí, tenía un profesor que me decía, hay algunos filósofos que hablan en difícil, que como que lo hacen intencionadamente para que nadie lo entienda. Y no, Dios quiere que le entendamos. Quiere, por amor, que le entendamos. Quiere comunicarse a nosotros. Dicho de otra manera, Él se baja a nuestro nivel. No nosotros subimos al de Él, como enseñan otras corrientes espirituales. Es infalible porque no se equivoca en temas de doctrina. Nunca es infalible. Nuestras vidas deben ser entonces guiadas por la Biblia. Si quieres saber la voluntad de Dios, entonces busca en la Biblia. ¿Amén? Si quieres saber la voluntad de Dios, busca en la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios, escrita para la humanidad, para tu vida, para la mía. Dicho de otra manera, Dios ya ha hablado, aunque sigue actualizándolo el día de hoy y lo sigue aplicando a nuestra vida. Por eso decimos que la Biblia también es eficaz hoy día y la sigue aplicando a nuestras vidas. Pero aún así es un mensaje que ya está escrito. La pregunta para ustedes: ¿te dejas transformar por la Biblia en lo práctico? Si la Biblia te dice, haz esto mejor, ¿vas a obedecerla? ¿O vas a seguir porfiando en contra de la Biblia? Es una buena pregunta, ¿no? De crecimiento. Nadie respondió, ¿eh? Pero es una pregunta retórica, no se preocupe. En lo práctico, ¿qué lugar nuevamente ocupa la Biblia en tu agenda? Y aquí quería entrar en tercer punto, algunas aclaraciones prácticas. Algunas como tercer punto de lo que creemos nosotros como la iglesia y lo que hemos enseñado a lo largo del tiempo de la palabra de Dios. Es verdad que Dios sí coloca convicciones en nuestros corazones. Es verdad eso. Y es verdad ver cómo muchas veces nosotros coincidimos y uno se da cuenta aquí en la iglesia que hoy, mira, tal persona está pensando lo mismo, tal persona también, y nosotros decimos, hoy el Espíritu de Dios se está manifestando. ¿Amén o no? El Señor coloca convicciones en nuestros corazones. Y eso es verdad. A veces coloca ideas, visiones, ¿no es cierto?, para el futuro, que es lo que estamos haciendo nosotros como iglesia. También coloca sueños. De hecho, es tan fuerte a veces esas convicciones que parece que estuviéramos escuchando a Dios. Parece que estuviéramos, pero Dios se comunica de otra manera. Nosotros decimos, algunas personas dicen que es audible, pero Dios traspasa todo eso porque Dios no es físico. Pero una cosa importante para nosotros: esos mensajes nunca contradicen la Biblia. Nunca. Nunca. Ningún tipo de convicción puede contradecir la Biblia. ¿Amén o no? No puede.
El Espíritu Santo nos guía a Cristo y a leer la palabra de Dios. ¿Creemos en la obra del Espíritu Santo como iglesia? Algunos dicen que nos falta el Espíritu. Y yo les digo, si nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos que está presente aquí. Amén. Esto no es para nosotros un problema. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con decir que Dios nos habló. Tengan mucho cuidado cuando dicen eso. Es que Dios me dijo. Porque aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la voz de Dios. Estamos hablando de lo que Dios quiere, de su voluntad. Y muchas veces, y voy a decir la mayoría de las veces cuando alguien dice eso, lo que está comunicando son solo sus deseos, no la palabra de Dios. Tengamos cuidado con decir Dios me habló o Dios dice cuando no es de Dios. Hay que tener respeto a Dios. Si no es de Dios hay que tener cuidado porque eso es una falsa profecía. Así de simple. Cuando alguien dice esto es de Dios y no es de Dios, eso es una falsa profecía. Y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, supe hace poco, por ahí en una junta, de una historia de un pastor, no soy yo, que un joven se acercó a él y le dijo que había soñado que se iba a casar con tal hermana de la iglesia. Esa va a ser mi señora, dice él. Soñó eso. Y el pastor le contestó, hijo, ten cuidado con eso, porque si te cuestas con hambre, vas a soñar que estás comiendo. A veces los deseos nos hacen soñar cosas y no son nada de Dios. Tengan cuidado con los sueños. A veces son puras manifestación de deseos nuestros. Por eso ningún mensaje de convicción, de idea, de sueño puede contradecir a la Biblia. Y en ese sentido voy a hacerlo con mucho amor, voy a decir lo que voy a decir ahora, pero tengo que decirlo, no existe palabra nueva que contradiga la Biblia, no existe. Y lo voy a decir con amor, porque eso sería agregarle al mensaje de la Biblia. Lo voy a decir con amor porque yo sé que en nuestro contexto se habla bastante de la palabra nueva. Lo que Dios quiere que escuchemos ya está registrado. Lo que quiere que escuchemos ya está escrito. Saber la voluntad de Dios que se comunica en la vida demanda una vida espiritual constante y profunda, porque no podemos escuchar a Dios sin esa vida espiritual. Porque si no vamos a abrir la Biblia y va a ser como un mensaje más, como otro libro. Pero con la vida espiritual profunda podemos saber y aplicar ese mensaje y aparece vivo a nosotros. ¿Amén o no? Tengan cuidado además con distorsionar el significado de un pasaje para nuestro propio beneficio. Porque si no yo podría decir con el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Estamos listos, no? ¿Quién quiere seguirme en eso? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y por allá arriba los jóvenes están diciendo amén. No. ¿Pero qué es lo que se refiere Pablo con eso? Precisamente es una crítica a la cultura del momento. Él lo que está señalando es que hay una vida después, hay esperanza, hay resurrección, hay una vida eterna. Entonces, por lo tanto, no podemos decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es precisamente lo opuesto, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Una buena práctica, y con esto voy cerrando, una buena práctica es buscar en la Biblia antes de tomar una decisión. Una buena práctica es buscar en la Biblia antes de tomar una decisión, para ver si el Señor me está respaldando en lo que voy a hacer o no. No lanzarse sin saber lo que Dios nos muestra, porque puedo simplemente tomar mis propias decisiones y creer que la estoy haciendo regio, cuando el Señor no quiere que haga eso.
Algunos inclusive oran y dicen, Señor, ¿será esta tu voluntad? Y yo a veces les digo, la palabra de Dios ya dijo que esa no es la voluntad de Dios. Entonces no tienes que seguir buscando, no tienes que seguir orando, simplemente someterte a la palabra de Dios. ¿Se fijan lo que estoy diciendo, no? Es una buena práctica centrarse en la Biblia, en su mensaje, para los proyectos que tengamos en la vida. Porque si no, va a ser solamente, o puede ser, una idea personal, pero no lo que Dios quiere. Y solo quería terminar con esto. Dios, a mí siempre me molestan con que ahora sí que termino. Pero ahora sí que termino. Dios es el más interesado en que conozcamos su voluntad, hermanos, hermanas, pero necesitamos ir a la Biblia, conocerla en su entera, no solo pasajes descontextualizados, sino que necesitamos la Biblia completa. Y como leíamos en el pasaje de Isaías 62, Dios nos habló a través de los patriarcas, de los profetas. Después nos habló en Jesucristo, nos habla a través del Espíritu Santo, pero que inspiró estas palabras y nos dejó este mensaje. Entonces, y que Dios nos ama tanto que se quiere comunicar con nosotros. Por lo tanto, tenemos que poner todo el esfuerzo posible en buscar su voluntad, que ya está escrita en la Biblia y que se hace presente hoy día, viva, porque es palabra de Dios. No es un mensaje dado solamente 2000 años atrás, sino que se manifiesta hoy día. Él quiere que nos relacionemos con Él. Y Él está cerca. ¿Qué lugar va a ocupar la Biblia entonces en tu vida? En el futuro. ¿Qué lugar? ¿Le quiere dar un lugar de importancia central porque es la palabra de Dios? ¿Cómo va a ser tu vida en el futuro? ¿Cómo la imaginas? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué vida quiere Él que tú vivas? Todos estos temas los vamos a hablar durante los siguientes meses, los 2 siguientes meses, así que les invitamos a que vengan, a que estén pendientes y ir aprendiendo y creciendo en este mensaje de la palabra de Dios. Pero ese es un compromiso para nosotros, porque si somos enviados, llevamos un mensaje, el mensaje de Jesucristo, no nuestras propias ideas. Así que esa palabra de vida sea y actúe con poder en nuestras vidas, que transforme, que nos moldee, que moldee nuestras familias, que moldee las realidades donde nos movemos. Y ¿por qué no pensar que moldee la sociedad igual? Amén. Oramos y que esa palabra viva se haga eficaz en nosotros.